en el Atlántico. Entonces, cuando hasta Bogotá, doctor Fabio. Entonces, aquí sí vemos que hay una falta importante de criterios objetivos en la categorización de esto. Y lo que se ha logrado es que aquí hay una bolsa independiente para unos recursos, para unos municipios específicos que seguramente lo necesitan, pero hay otros igualitos, con igual o más problemas originados del mismo terrorismo que no lo tienen. Por lo tanto, yo sí estoy en contra que aquí se empiecen a generar un manejo politiquero que puede ser bien pensado, puede tener una buena intención, pero tiene unas consecuencias muy malas. Lo que estalló hoy en el Congreso fue un choque frontal que dejó a todos en silencio. Entre señalamientos personales, acusaciones incendiarias y respuestas cargadas de furia contenida, el debate se convirtió en un campo minado donde cada frase detonaba una nueva polémica. En medio de este ambiente eléctrico, una intervención dejó a su contrincante sin salida y expuso, de forma brutal, el nivel de fractura que vive la política colombiana. Las palabras no fueron simples argumentos, fueron golpes directos que revelan la tensión extrema que se respira dentro del Capitolio. Lo que se dijo hoy marca un antes y un después. No que no. El presidiario Álvaro Uribe Vélez en su momento celebró cómo, a pesar de las evidencias, de las pruebas, de los testimonios, cómo su hermano quedaba declarado inocente. Celebró antes de tiempo, por supuesto, como lo hemos visto últimamente. Y es que la justicia tarda, pero llega. Lo felicito, senador Fabián, sigue pegado a Uribe para seguir consiguiendo likes y para seguir consiguiendo votos. Por ahí dicen que usted tiene una fotico de Uribe en el techo de su alcoba y que le prende velita, no sé si será cierto. Pero de verdad que raya todos los días usted hablando sin pruebas en contra de Álvaro Uribe y su familia. Yo defiendo a un hombre, a un patriota, a un hombre que demostró su inocencia y así mismo la va a demostrar su hermano. Pero lo que sí usted no ha entendido es que por más que quiera desprestigiar a Uribe, más grande lo hace porque es el patriota más grande que ha parido este suelo colombiano. Y de verdad que no entiendo, senador Fabián, su amor por el petrismo. Ahora usted era más coherente, era más imparcial, pero le nació de pronto un amor que le darían. ¿Por qué ama tanto ahora a Petro y a su gobierno? Ojalá no lo veamos por las calles de Panamá de la mano, por ahí paseando. ¿Qué ha pasado? Aquí hay una rabonada, como decimos nosotros, porque le hemos echado atrás unas reformas tributarias y a la salud, que al parecer las tenían ya listicas para hacer campaña en el 2026 y los tiene desesperados. Hablar de 80 billones de la reforma a la salud como plata de bolsillo, eso les hacía la boquita agua y se le ponían los ojos vidriosos pensando que le iban a agarrar para hacer campaña. Se les cayó la vuelta y eso los tiene rabones. Mucho tiro lindo, decimos nosotros, les tumbamos esa vueltica. Y por más, senador Fabián, que usted siga atacando a Uribe, Uribe sigue creciendo. Vaya, mire las encuestas. Y mira las encuestas, cómo aparecen sus jefes y cómo aparece nuestro jefe político. Solamente eso le dejo ahí como recomendación. Miren, es la primera vez que usaré estos micrófonos para hacer críticas a algún gobierno anterior. Pero cuando se habla de los PEDET, tenemos que recordar que esto tiene su origen en el acuerdo con la FARC. Y tenemos que recordar inevitablemente su artífice, que fue el expresidente Juan Manuel Santos. Y resaltarles 3 maniobras con mucha astucia que sin duda ha tenido Santos en todo este tiempo desde que dejó el gobierno. La primera, Santos sabía la irresponsabilidad que firmó fiscal y operativamente en el acuerdo con la FARC.
y ha intentado montarse en el caballito de batalla estos años como expresidente, que todos los problemas de Colombia supuestamente sean un incumplimiento de un acuerdo que él sabía que era irrealizable, y que en vez de estar pidiendo perdón por su incumplimiento, por lo irrealizable que era, hoy simplemente lo critica y hoy simplemente alega un incumplimiento cuando él sabía que muchas de las cosas que firmó para un Nobel chimbo no se podían llegar a una realidad. Lo segundo, Santos hábilmente también dividió este país entre amigos y enemigos de la paz, cuando lo único que hicimos muchos de nosotros fue participar democráticamente en unas elecciones que él convocó, defendiendo unas preocupaciones de un acuerdo que el tiempo nos terminó dando la razón, y que hoy se intenta también con mucha astucia montar en el discurso que este país lo que necesita es alejarse de los extremos y que personas como él pueden unir en torno a ese mal llamado centro que dice representar. Y aquí nos tiene 12 años después dividiéndonos entonces entre los municipios PEDET y los que no están categorizados como municipios PEDET. Mire, ponente, y se lo digo con franqueza, el problema no son las inversiones en estos municipios, ojalá hicieran el triple. El problema es que esto está pésimamente mal estructurado. ¿Y por qué le vamos a dar continuidad 10 años a algo que está mal hecho? ¿Cuál es la categorización de estos municipios? ¿En qué han mejorado estos municipios en estos 8 años? ¿Por qué hay que extender estos 10 años más? ¿Por qué vamos a patrocinar esta injusticia e inequidad entre los mismos municipios de Colombia? Yo les pregunto a ustedes con respeto, ¿cuál es la diferencia que existe, doctora Clara, entre la situación? Vamos a permitirle que continúe el senador Meisel, por favor. Gracias. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál es la diferencia de la situación de violencia que vivió un municipio como San Juan del Cesar y Villanueva, por ejemplo? Uno es PEDET y el otro no. ¿Y a son de qué? Y esto, todos sabemos que, por no hablar de corrupción, porque yo no hablo de cosas que no me constan, sí tiene aquí en Bogotá un gran manejo politiquero con las bolsas independientes de los OCACPAS para priorizar unos recursos a unos municipios y a otros no. Porque si aquí el dinero se repartiera entre todos los municipios que sufrieron la violencia o que están sufriendo la violencia, yo aplaudiera esto. Pero todos sabemos que hay una injusticia y una inequidad rampante en la distribución y en el manejo politiquero de estos recursos. Entonces se habla que capitales como Valledupar, como Santa Marta, son PEDET porque han recibido muchos desplazados por muchos actos terroristas. Senador, le habíamos asignado 3 minutos incluso. Sí, por favor, que termine el senador Meisel, por favor. JJ, bueno, bien, JJ, gracias. Mire, y se habla entonces de algunas capitales de departamentos que son PEDET con el argumento válido que han recibido a muchos desplazados del terrorismo de este país. ¿Y cuál es la diferencia entre los desplazados que ha recibido Valledupar, por ejemplo, y los que ha recibido Soledad en el Atlántico? Entonces, cuando usted, hasta Bogotá, doctor Fabio. Entonces, aquí sí vemos que hay una falta importante de criterios objetivos en la categorización de esto. Y lo que se ha logrado es que aquí hay una bolsa independiente para unos recursos, para unos municipios específicos que seguramente lo necesitan, pero hay otros igualitos, con igual o más problemas originados del mismo terrorismo que no lo tienen. Por lo tanto, yo sí estoy en contra que aquí se empiecen a generar un manejo politiquero que puede ser bien pensado,
puede tener una buena intención, pero tiene unas consecuencias muy malas, porque lo que genera es un manejo politiquero aquí en Bogotá de unos recursos para unos municipios específicos y que se priorizan de acuerdo a la voluntad de los gobiernos de turno, no digamos solamente de este, sino de todos los gobiernos que han pasado por aquí desde que los PEDET son PEDET. Estos proyectos tienen titulares muy bonitos. Se amplía esta categorización por 10 años para los municipios que han sufrido la violencia. Eso es un titular hermoso, pero tiene consecuencias y efectos muy dañinos, porque lo que se está ampliando es la inequidad y las injusticias al interior del territorio colombiano, y una división que no debiera estar existiendo aquí, entre los que supuestamente están defendiendo a los municipios PEDET y los que no, por tener ciertas preocupaciones con este proyecto. Aquí se están acentuando 3 problemas. Exclusión de otros municipios con los mismos problemas. Se acentúa un centralismo dañino y, lógicamente, facilita algún manejo politiquero, por no llamarlo corrupción. Muchas gracias, presidente. El mensaje a los colombianos no debe ser del mal ejemplo. El mal ejemplo en que el gobierno gasta más, gasta por encima de sus ingresos, y que los colombianos sean los que paguen los platos rotos y el derroche y el mal gasto del gobierno. No, yo creo que el mensaje debe ser el ejemplo, y el ejemplo es: me reduzco el gasto para que los colombianos no tengan que pagar esos platos rotos. Y esa es la propuesta, de archivar un proyecto de ley, pero también con una propuesta, y es que el gobierno reduzca el gasto público. Senador, se dice que habrían mayorías para archivar esta ley de financiamiento o reforma tributaria. Sin embargo, ayer el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que todavía esa iniciativa no está hundida. Como cuando un ahogado lanza pataletas al aire. Yo creo que esa es la muestra de un ministro ahogándose y tiene que lanzar pataletas. Y es la muestra de que están ahogados, están desesperados. Por eso dice que tienen los votos y que ya están a punto de tenerlos. Los congresistas están firmes con los colombianos, los congresistas firmaron la ponencia de archivo y nos mantenemos firmes. Senador, una fórmula para evitar nuevos impuestos al bolsillo de los colombianos sería que el gobierno ajuste el cinturón, reduzca gasto público, pero también combata la evasión y aumente el recaudo. Combatir la evasión es una propuesta de todos los gobiernos, pero eso no debe ser una propuesta de un gobierno, es una propuesta permanente. Y yo creo que está en, 1, reducción del gasto público, 2, mirar cómo se promueve otras fuentes de crecimiento que no sea el gasto público, promover la inversión. Vemos cómo las remesas han sido un oxígeno para muchos gobiernos, inclusive para promover la inversión privada, promover nuevamente la firma de contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso es lo que debe promover el gobierno nacional y debe generar otras fuentes de crecimiento para que podamos tener, digamos, unas mejores finanzas públicas. Y con esto reducir la deuda, reducir el déficit y obviamente estabilizar para mejorar nuestra credibilidad en los mercados internacionales y también así abaratar el crédito. Senador, en otros temas, usted denunciaba hace poco que la infraestructura vial que conduce de Bogotá a Boyacá está en no muy buenas condiciones. Hombre, estamos viendo y las quejas recientes en una visita que hice, la transversal del Carare, que es la conexión del centro oriente con el norte del país, pésimo estado, es lamentable. O la carretera Bogotá-Bucaramanga, que conecta a 2 centros urbanos fundamentales como es Bogotá y Bucaramanga. Yo creo que son temas para que el gobierno nacional y el Invías le ponga la atención que merece esta carretera. Tanto es así que ya se acabaron los peajes porque la gente no confía en que lo que pagan se reinvierta en el mantenimiento de esa carretera. Y también un llamado de atención a la concesión BTS. No puede ser ese estado de las vías como hoy se mantiene. Yo creo que son llamados de atención necesarios y hablar por las personas que transitan estas carreteras a diario, semanales y mensualmente, porque yo creo que es un momento para que el gobierno le escuche este llamado que hacen los colombianos, que además son conexiones fundamentales para el desarrollo de esta región del país. Senador, muchas gracias por hablarnos de estos temas tan importantes. Estaremos atentos hoy al desarrollo en las comisiones económicas para ver qué pasa finalmente con la ley de financiamiento o reforma tributaria. Esta tarde-noche le daremos la buena nueva al país. Le daremos el regalo anticipado a los colombianos archivando la reforma tributaria de Petro. Muchas gracias y un feliz día. La sesión dejó una estela de confrontación que revela un problema mucho más profundo que el simple choque entre 2 congresistas.
En un mismo debate se mezclaron acusaciones sobre corrupción, discusiones por decisiones judiciales, críticas a gobiernos pasados, denuncias sobre infiltración criminal, cuestionamientos a megaproyectos, crisis de seguridad, fracturas regionales y un panorama fiscal incierto. Todo esto envuelto en un tono de tensión absoluta que hace evidente que las instituciones están funcionando bajo una presión sin precedentes. Cada intervención, lejos de apaciguar el ambiente, abrió nuevas sospechas. Hay manejo politiquero en los recursos territoriales. Porque algunas regiones denuncian abandono mientras otras reciben todo el impulso estatal. ¿Cuánta verdad hay en las acusaciones de infiltración criminal y falta de acción judicial? ¿Qué está pasando dentro del Estado para que cada decisión se convierta en un detonador de desconfianza? ¿Y hasta qué punto la confrontación emocional está reemplazando el debate racional? Lo inquietante es que este choque no parece un episodio aislado, sino un síntoma de un Congreso atrapado entre la rabia, la polarización y la urgencia de mostrar fuerza ante una ciudadanía desconfiada. El espectáculo parlamentario se está convirtiendo en una pelea constante donde las palabras se usan como armas, no como herramientas de construcción democrática. El país observa, dividido, cómo el debate público se convierte en un ring donde las acusaciones pesan más que los argumentos y donde cada sesión abre nuevas grietas en la institucionalidad. La pregunta que queda es inevitable: ¿cuánto más puede resistir el sistema antes de que esta tensión acumulada termine desbordándose por completo? El capítulo de hoy termina, pero su eco seguirá retumbando.